María quedó viuda a los 37 años, con 3 hijos pequeños que dependían solo de ella. Ernesto tenía 8 años, Miguel 6 y Clara apenas 3. Cuando llegó la noticia de la muerte de su padre, ninguno de ellos alcanzó a comprender del todo la magnitud de la pérdida. Para los niños, la ausencia de su padre era un vacío incomprensible, un hueco que la ternura de su madre intentaba llenar. La primera noche sin él, mientras trataba de acostarlos, Ernesto rompió el silencio. «Mamá, ¿y papá va a volver mañana?», preguntó con un hilo de voz. María sintió un nudo en la garganta. Se sentó en la orilla de la cama, acarició la frente de su hijo y respondió con ternura contenida. «Papá ya no volverá, mi amor. Está en un lugar donde ya no siente dolor. Pero siempre estará en nuestros corazones». El pequeño Miguel, abrazado a su almohada, intervino confundido. «¿Entonces, ya no vamos a verlo nunca?». «No, hijo», respondió ella con lágrimas que se esforzaba por disimular. «Pero podemos hablarle con el pensamiento. Él nos escucha desde el cielo». Clara, demasiado pequeña para comprender, solo extendió sus bracitos hacia su madre. María la abrazó con fuerza, como si en ese gesto pudiera salvarlos a todos del dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de responsabilidades. María, sumida en la pena, no tuvo tiempo de llorar lo suficiente. La vida la obligó a secarse las lágrimas y enfrentar de inmediato la rutina que exigía comida en la mesa, ropa limpia y un techo digno. Al encontrar trabajo en una fábrica textil, explicó a sus hijos la nueva dinámica. «Voy a salir muy temprano y volveré cuando ya esté oscureciendo. Ustedes deben portarse bien en la escuela y ayudarse entre sí. Ernesto, eres el mayor, confío en ti». El niño asintió con seriedad. «Sí, mamá. Yo cuidaré de Miguel y Clara». «Eso espero», dijo ella, besándole la frente. «No quiero que sientan que están solos. Siempre estaré con ustedes, aunque tenga que estar lejos muchas horas». La jornada en la fábrica resultó más dura de lo que imaginaba. Pasaba más de 10 horas de pie, respirando polvo y soportando un ambiente hostil. Cuando regresaba a casa, agotada y con el cuerpo adolorido, encontraba a sus hijos esperándola con ansiedad. Una noche, al ver que casi se quedaba dormida en la mesa, Ernesto habló con determinación infantil. «Mamá, no trabajes tanto. Podemos comer menos si eso te ayuda». María lo miró con ternura y le acarició el cabello. «No, hijo. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Mi trabajo es que no les falte nada». Miguel, con los ojos grandes y llenos de inocencia, agregó: «Cuando sea grande, yo también voy a trabajar para que no te canses». Esas palabras llenaron de orgullo y tristeza a María. «Lo único que quiero es que estudien y tengan un futuro mejor. No quiero que se preocupen como yo». Los vecinos comenzaron a notar el peso que llevaba sobre los hombros. Una tarde, doña Carmen, la panadera del barrio, se acercó mientras María colgaba la ropa. «Vecina, le traje unos bollos que me sobraron de la hornada», dijo con amabilidad. María intentó negarse. «No, Carmen, no quiero abusar. Usted también tiene su familia. No diga tonterías. Para mí es un gusto ayudar. Usted es una mujer fuerte, pero hasta los fuertes necesitan apoyo», insistió la vecina, colocando la canasta en sus manos. María sonrió agradecida. «Gracias, Carmen. Mis hijos se alegrarán mucho». Al anochecer, al repartir los bollos en la mesa, los niños aplaudieron con alegría. «Gracias, mamá», gritó Clara con la boca llena. «Denle las gracias a doña Carmen», respondió María. «Ella fue quien nos los trajo». Los pequeños corrieron a la ventana para saludar a la vecina, mientras María los observaba con el corazón apretado, consciente de que su lucha no era invisible para quienes la rodeaban. Por las noches, cuando los niños dormían, ella se quedaba mirando el techo. En más de una ocasión, Ernesto la sorprendió despierta. «Mamá, ¿no duermes?».
susurraba al asomarse a su cuarto. Ya voy, hijo. Solo estaba pensando, contestaba ella, ocultando las lágrimas. En papá, ¿verdad? Insistía el niño. Sí, en papá, y en ustedes, admitía María. Me pregunto hasta dónde me alcanzará la fuerza. Ernesto se acercaba y la abrazaba en silencio. Ella entonces encontraba un motivo para seguir adelante al día siguiente, convencida de que su sacrificio era la única garantía de un futuro digno para sus hijos. Con el paso del tiempo, la salud de María comenzó a resentirse. El cansancio se reflejaba en sus ojos y en su piel. En ocasiones, apenas lograba servir la cena antes de caer rendida en la silla de la cocina. Pero nunca permitió que sus hijos la vieran derrotada. Siempre encontraba una sonrisa, una palabra de aliento o una caricia para borrarles el miedo. Así pasaron los primeros años de viudez, con María transformando el dolor en fortaleza y el sacrificio en esperanza. Las jornadas en la fábrica eran cada vez más pesadas. El cuerpo de María empezaba a resentir el esfuerzo constante, y las señales de alarma se manifestaban en forma de mareos, dolores en el pecho y una fatiga que no lograba calmar ni con el poco descanso que tenía. Aún así, se obligaba a levantarse al amanecer y caminar rumbo al trabajo como si nada pasara. En casa, hacía todo lo posible por ocultar su malestar. Al llegar, fingía una sonrisa para que sus hijos no sospecharan nada. Una noche, mientras preparaba la cena, un dolor agudo le recorrió el pecho y tuvo que apoyarse en la mesa. Ernesto, que entraba en ese momento, la miró preocupado. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con ojos llenos de miedo. María respiró hondo, se enderezó como pudo y acarició el rostro de su hijo. «Estoy bien, hijo, solo me cansé un poco en la fábrica». «No te preocupes». Ernesto no quedó del todo convencido, pero guardó silencio. Había aprendido que su madre escondía más de lo que decía, y que muchas veces callaba para no hacerlo sufrir. Durante la cena, Miguel notó que su madre apenas probaba bocado. «Mamá, ¿por qué no comes?», preguntó con inocencia. Ella tomó el tenedor, llevó un pequeño pedazo de pan a la boca y respondió con una sonrisa fingida. «Ya comí en el trabajo, cariño. Quiero que ustedes se alimenten bien». La realidad era distinta. En la fábrica apenas alcanzaba a llevar un café y un trozo de pan que alguna compañera le compartía. Su salario era tan justo que prefería guardar cada centavo para sus hijos. Las noches se volvieron más difíciles. María despertaba con tos seca y un dolor persistente en el pecho. A veces se levantaba en silencio, caminaba hacia la cocina y se sentaba con la cabeza entre las manos, intentando recuperar el aliento. En esas horas de soledad, el recuerdo de su esposo la atormentaba. «Si estuvieras aquí, todo sería diferente», susurraba al vacío. «Pero me dejaste sola, y no puedo flaquear, no mientras ellos me necesiten». Una madrugada, Ernesto se levantó para beber agua y la encontró en la cocina, encorvada sobre la mesa. «Mamá, dime la verdad», le dijo con voz temblorosa. «Estás enferma, ¿verdad?». María tragó saliva, levantó la mirada y acarició las manos de su hijo. «No, mi amor, no estoy enferma. Solo me fatigo. Es normal cuando se trabaja tanto. Yo puedo ayudarte más». «Déjame trabajar contigo», insistió el muchacho. Ella negó con firmeza. «Tu tarea es estudiar, Ernesto. Yo me encargo de lo demás. No quiero que cargues con mis problemas». El niño la abrazó, y en silencio comprendió que su madre estaba librando una batalla que no quería compartir con nadie. Con el paso de las semanas, los mareos aumentaron. A veces, al regresar de la fábrica, se quedaba inmóvil frente a la puerta, sin fuerzas para girar la llave. Pero cuando escuchaba las risas de sus hijos desde adentro, encontraba la energía necesaria para entrar con una sonrisa dibujada en el rostro. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, doña Carmen, la vecina, la observó desde su ventana. «María, te ves muy pálida. ¿Por qué no vas al médico?»,
le dijo con preocupación. No tengo tiempo ni dinero para eso, Carmen, respondió ella, tratando de sonar firme. Primero están mis hijos. Pero si tú caes, ¿qué será de ellos?, insistió la vecina. María bajó la mirada y calló. No quería imaginar ese escenario. Su único pensamiento era resistir, aunque el precio fuera su salud. Esa noche, al acostar a Clara, la pequeña la abrazó con fuerza y le susurró al oído. No te vayas, mamá. No quiero que te pase nada. María, conmovida, apretó a su hija contra el pecho. No me voy a ir, mi amor. Siempre estaré contigo, con tus hermanos. Pase lo que pase, nunca estarán solos. La promesa era un juramento íntimo que sostenía con uñas y dientes, aunque en el fondo supiera que su cuerpo le estaba pasando factura. María guardaba en silencio su dolor. No se quejaba, no pedía ayuda, no dejaba ver su fragilidad. Su vida estaba hecha de sacrificios, y en cada uno de ellos se repetía la misma razón: sus hijos primero, siempre ellos antes que ella. Los años pasaron como un soplo de viento. El esfuerzo silencioso de María dio sus frutos. Ernesto, Miguel y Clara crecieron y alcanzaron lo que ella más había soñado, un título universitario. Cada ceremonia de graduación fue un acontecimiento marcado por lágrimas y orgullo. María, a pesar de sus dolencias, se presentó en todas, vestida con sus mejores prendas, que ya mostraban el desgaste de los años. En la primera ceremonia, cuando Ernesto recibió su diploma de ingeniería, María lloró incontenible. Lo lograste, hijo, lo lograste, le dijo, apretando sus manos con emoción. Él sonrió, aunque su mente ya estaba puesta en las ofertas de trabajo que lo esperaban en otra ciudad. Poco después, Miguel concluyó su carrera en Derecho. Al verlo con toga y birrete, María sintió que sus noches de desvelo habían valido la pena. Eres un abogado, Miguel. Tu padre estaría orgulloso, le susurró entre sollozos. Y tú también deberías estarlo, mamá, respondió él, dándole un beso rápido en la frente. Finalmente, llegó el turno de Clara, la más pequeña, quien se convirtió en médica. María se aferró a ella al salir de la ceremonia. Eres una doctora, qué gran mujer has llegado a ser, dijo con voz quebrada. Clara la abrazó, aunque sus ojos miraban al futuro brillante que la esperaba en una ciudad lejana. Aquellas graduaciones parecieron ser la culminación de todos los sacrificios de María. Creyó que, al fin, la vida le regalaría el descanso que tanto anhelaba. Sus hijos, con salarios altos y profesiones prometedoras, podrían cuidarla como ella los había cuidado. Pero la realidad fue muy distinta. Con el paso de los meses, cada uno se trasladó a ciudades diferentes. Ernesto se sumergió en proyectos de construcción, Miguel abrió un despacho jurídico y Clara consiguió una plaza en un hospital privado. Al principio llamaban con cierta frecuencia, prometiendo visitas y apoyo, pero poco a poco esas promesas se fueron apagando. Mamá, pronto iré a verte, decía Ernesto por teléfono. Es que el trabajo no me da tiempo. Mamá, estoy a punto de cerrar un caso importante, luego te llamo con calma, justificaba Miguel. Mamá, el hospital me consume, apenas duermo. Pero pienso en ti, se excusaba Clara. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y las visitas nunca llegaron. Tampoco enviaban dinero. Cada uno justificaba con palabras dulces lo que sus acciones desmentían. María, en silencio, comprendió que sus hijos habían aprendido a vivir sin mirar atrás. Aún así, no los juzgaba. En sus oraciones nocturnas pedía a Dios que los bendijera, que los protegiera, que les diera la felicidad que ella nunca alcanzó. La enfermedad avanzaba con paso implacable. El dolor en el pecho se convirtió en una punzada constante, las jaquecas se hicieron insoportables y las fuerzas comenzaron a abandonarla. Un día, mientras caminaba hacia la tienda, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Un vecino la auxilió y la llevó al hospital comunitario más cercano. Allí quedó internada.
Los médicos diagnosticaron problemas pulmonares y cardíacos agravados por la desnutrición y el exceso de trabajo. No había dinero para costear un tratamiento privado, así que sobrevivía gracias a la caridad del personal de salud. Una enfermera joven, de nombre Leticia, se convirtió en su ángel guardián. «No se preocupe, doña María, aquí vamos a cuidarla», le decía mientras ajustaba las cobijas. María sonreía débilmente. «Gracias, hija. Dios te lo pague». El doctor Ramírez, un hombre de edad madura, la visitaba cada mañana. «Señora, necesitamos que guarde reposo absoluto. Su cuerpo está agotado». «Lo haré, doctor», contestaba ella. «Ya no tengo fuerzas para discutir con la vida». En las largas noches del hospital, María recordaba los rostros de sus hijos cuando eran pequeños. Evocaba los abrazos, las risas, las promesas de que jamás la dejarían sola. Una lágrima recorría su mejilla mientras pensaba en lo irónico que resultaba. Había entregado todo por ellos, y ahora estaba sola, sostenida únicamente por desconocidos que mostraban más compasión que su propia sangre. Las enfermeras le llevaban frutas, un pan caliente o un café cuando sabían que no tenía visitas. Algunas veces, los médicos hacían colectas discretas para comprarle medicamentos. Aquellos gestos llenaban su corazón de gratitud. «Ustedes son mi familia ahora», les decía con voz débil. Y, a pesar del abandono, María nunca maldijo a sus hijos. En el silencio de sus noches de hospital, repetía una oración inquebrantable. «Protégelos, Señor, aunque se hayan olvidado de mí». El sacrificio de toda una vida se había transformado en soledad y enfermedad, pero en su interior todavía ardía una chispa de esperanza, un amor maternal que ni el dolor ni el olvido podían extinguir. El hospital comunitario se había convertido en un refugio donde el tiempo parecía modificar heridas antiguas. María aún estaba convaleciendo. El doctor Rodrigo Herrera fue quien más tiempo pasó a su lado. Viudo desde hacía varios años, Rodrigo cuidaba a sus pacientes con disciplina y respeto. Sin embargo, con María surgió en él algo distinto, una ternura creciente que acabó por transformarse en cariño y amor profundo. «Buenos días, doña María», saludó Rodrigo la mañana en que la encontró más animada. «¿Cómo amaneció usted hoy?» «Me siento mejor, doctor», respondió ella, y la voz sonó quebrada pero serena. «Dormí más, y la respiración me pesa menos al levantar». «Me alegro de escuchar eso», dijo él con una sonrisa contenida. «Siga así, descanse y deje que el equipo la cuide. No necesita cargar con nada más». «Lo intento», contestó María. Sus charlas se hicieron un ritual de confianza. «Doctor, ¿cree usted que aún puedo tener un futuro tranquilo?», preguntó ella en una tarde luminosa, mientras la ayudaba a caminar por el pasillo. «Sí que puede», afirmó Rodrigo con decisión. «Usted ya sobrevivió a la peor parte, merece una vida con calma y compañía». Con el paso de las semanas, aquel cariño se manifestó. «Rodrigo, me sorprende lo que siento», dijo María al atardecer, con la voz temblorosa. «No sé si merezco tanta bondad después de todo lo vivido». «Merece eso y más». Él toma una de sus manos entre las suyas, la mira fijamente a los ojos, y con ternura dice: «María, sé que llevas mucho tiempo sola, los dos llevamos mucho tiempo viviendo solos, nuestros hijos se han olvidado de nosotros, el tiempo que he pasado aquí contigo han hecho que, poco a poco, mi corazón vuelva a sentir amor por ti, ¿quieres casarte conmigo?». Ella queda muda por lo que acaba de escuchar, pero finalmente dice: «Sí, Rodrigo», contestó ella con lágrimas contenidas. «Acepto casarme y ser su compañera». La boda fue sencilla, celebrada con el personal que los había acompañado. María caminó con paso firme, como quien cierra una etapa de dolor y abre otra de esperanza. Tiempo después, en una revisión de archivo rutinaria, Rodrigo descubrió algo que lo conmovió y enfureció a la vez: los 3 hijos de María trabajaban en varias compañías del grupo empresarial que él administraba. Al analizar sus expedientes, Rodrigo buscó no solo competencia técnica, sino también actitudes de frialdad y desprecio hacia el personal de menor rango.
Recordó las historias de hambre oculta y jornadas interminables que María le había contado. La indignación lo llevó a actuar. Convocó primero a Ernesto a su despacho. El joven entró con la seguridad de quien ocupa un puesto cómodo. «Buenos días, señor Álvarez», dijo Rodrigo al recibirlo. «Quiero discutir su desempeño y conducta en la empresa». «Con gusto, doctor Herrera», respondió Ernesto acomodándose en la silla. «Creo que mi trabajo habla por mí». «Su trabajo cumple, pero su trato con los demás no», explicó Rodrigo con voz firme. «Hay quejas sobre su falta de respeto y su actitud de superioridad. Eso daña la convivencia laboral». «Yo no hago más que cumplir con mis responsabilidades», replicó Ernesto con cierto tono altanero. «No veo la falla». «Cumplir es el mínimo», dijo Rodrigo. «La empresa necesita personas que también respeten y valoren a todos. Por eso hoy le comunica que su contrato queda rescindido, recibir un mes de indemnización. Deseo que este tiempo le permita reflexionar». Ernesto salió helado, sin más réplica. Luego llegó Miguel, que entró con impaciencia. «Doctor», saludó Miguel. «¿En qué puedo ayudarte?» «Revisó su gestión en asuntos legales», respondió Rodrigo. «He notado decisiones que privilegian resultados sobre el bienestar de las personas. Eso no es la visión que mantengo». «La eficiencia exige decisiones firmes», replicó Miguel. «No estoy para sentimentalismos». «La empatía no es sentimentalismo, es responsabilidad», dijo Rodrigo. «Por eso decidió terminar su relación laboral con la firma. Le ofreceremos una salida digna, pero no puede permanecer más aquí, le proporcionaremos lo que marca la ley». Miguel se fue enfurecido, sin comprender la razón humana detrás de la resolución. Finalmente llegó Clara, que entró con la bata puesta y rostro serio. «Doctora Álvarez», saludó Rodrigo. «Quisiera hablar de su conducta en la clínica». «Mi expediente clínico es intachable», respondió Clara. «Cumplo con mis turnos y mis pacientes. Sus cifras son buenas, pero me han llegado testimonios sobre su trato con enfermeras y auxiliares», explicó Rodrigo. «La medicina debe ir acompañada de respeto hacia quien la ejerce junto a usted. He tomado la decisión de prescindir de sus servicios y ayudarla en su reubicación profesional». Clara palideció y salió sin replicar más. Cuando Rodrigo le comunicó a María lo que había hecho, ella reaccionó con una mezcla compleja de amor y pena. «Rodrigo, son mis hijos», dijo ella con voz trémula. «No quiero verlos sufrir». «Yo lo sé», respondió él tomando sus manos. «Precisamente por eso lo hice con la intención de que comprendan. No busco dañarlos, busco que recuerden». María dejó caer la cabeza y lloró. Sus lágrimas no eran de rencor, sino de una esperanza frágil, que el dolor enseñara aquello que las palabras no lograron. «Si ese es el camino para que vuelvan a mí con humildad», murmuró ella entre sollozos, «acepta que pase. Solo temo que el aprendizaje les cueste caro». «Yo estaría junto a usted en todo momento», aseguró Rodrigo. «Y cuando regresen arrepentidos, los recibiremos con la dignidad que usted merece». Esa noche, María comprendió que su vida había dado un giro inesperado. La mano que la sostenía en la enfermedad ahora la protegía también de la indiferencia de quienes habían sido sus hijos. En el abrazo de Rodrigo encontró paz y, aunque no desaparecía la herida del abandono, surgía la posibilidad de una reparación que el tiempo, quizás, permitiría. Los días posteriores al despido fueron un golpe brutal para Ernesto, Miguel y Clara. Acostumbrados a los privilegios, a las cenas costosas y a la comodidad de los autos de lujo. Ernesto, el alcalde, fue el primero en sentir el peso del cambio. En una tarde gris, mientras caminaba por las calles buscando trabajo, recordó con claridad la imagen de su madre doblando ropa gastada para que a él nunca le faltara nada en la universidad. Se detuvo en seco, se llevó las manos al rostro y murmuró: «¿Cómo pude olvidarla? Mamá lo entregó todo por mí, incluso su salud, y yo la abandoné cuando más me necesitaba». Miguel, que siempre había justificado sus actos en nombre de la eficiencia, cayó en cuenta de que había heredado la frialdad que tanto criticaba en los demás. Una noche,
sentado en una banca solitaria, se confesó con amargura. Fui un ingrato. Creí que el éxito era solo mío, cuando en realidad se lo debía a mamá. Ni un día pensé en preguntarle cómo estaba, cómo se sentía, si ya había comido, o dormido lo suficiente ni una sola vez. Clara, la más joven, fue quizás la que más se quebró. Acostumbrada a imponer respeto en la clínica privada, ahora se encontró con miradas de desdén. Hasta ese momento comprendió que la soberbia y orgullo falso solo le había traído desgracia. Pensó en la mujer que le había dado la vida, olvidándose de ella por completo. Mamá, te fallé. Yo, que debía ser tu consuelo, fui parte de tu soledad. Perdóname por haberme alejado de ti. El arrepentimiento, aunque tardío, se volvió fuerza para actuar. Una mañana decidieron reunirse. Ernesto convocó a sus hermanos y juntos investigaron el paradero de su madre. Con sorpresa supieron que estuvo al borde de la muerte, y que gracias a las manos caritativas se había salvado. Luego se enteraron de su nuevo paradero, juntos caminaron hasta la casa del doctor Rodrigo y de su madre. El corazón de los tres palpitaba con fuerza, temerosos de ser rechazados. Rodrigo los recibió en la entrada. Su rostro permaneció serio, pero al ver sus ojos y la expresión de su rostro, cambió de parecer. «Venimos a hablar con mamá», dijo Ernesto con voz temblorosa. «Sabemos que no merecemos su perdón, pero necesitamos verlo en sus ojos». Rodrigo los miró con atención y respondió con calma. «Entren. Ella los espera sin saberlo desde hace mucho tiempo». En la sala estaba María, sentada en un sillón, bordeando con calma. Cuando vio a sus hijos, el hilo se le escapó de las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», comentaron los tres. «No tenemos justificación», añadió Clara con voz entrecortada. «Nos dejamos cegar por los lujos y olvidamos lo esencial, que eras tú quien nos había dado la vida, la educación y el amor. No debimos apartarnos de tu lado». Ernesto, con lágrimas rodando por sus mejillas, se arrodilló frente a ella. «Perdónanos, mamá. Yo debía ser tu apoyo como el hijo mayor, y en cambio fui el primero en alejarme. Si aún hay un lugar en tu corazón, déjanos reparar el daño. Te lo ruego». María asintió, al mismo tiempo que agrega. «Hijos míos», dijo con voz suave. «Nunca dejé de amarlos». El dolor de su ausencia fue profundo, pero más grande es la alegría de verlos regresar con humildad. Los tres se abrazaron a su madre con fuerza, sintiendo en ese contacto lo que habían perdido por tanto tiempo. El doctor Rodrigo, testigo de la escena, sorprendido, pues comprendió que el cambio había llegado. Con el paso de los meses, los hijos de María fueron reintegrados en diferentes áreas de las empresas, gracias a la intervención de Rodrigo. Pero esta vez regresaron distintos. Ernesto trataba a sus subordinados con respeto y aprendió a escuchar antes de dar órdenes. Miguel, en el área legal, buscaba siempre soluciones que protegieran tanto a la empresa como a las personas. Clara, en la clínica, se convirtió en defensora del personal de enfermería y asistencia con dedicación a pacientes de escasos recursos. Cada fin de semana, sin falta, los tres visitaban a su madre. Compartían comidas sencillas, conversaban largamente, y sobre todo, devolvían a María el cariño que antes le negaron. Una tarde. «Mamá, lo que nos pasó fue una lección dura, pero gracias a ella, estamos aquí. La riqueza no está en las cuentas bancarias», añadió Miguel, con tono reflexivo, sino en vivir con dignidad y recordar. «Y esa eres tú, mamá», concluyó Clara, abrazándola con ternura. «Prometemos que nunca más volverás a sentirte sola. Esta vez estaremos contigo en todo momento». María los contempló con ojos brillantes, sintiendo que todo el sacrificio, el dolor y la espera habían valido la pena. En su corazón resonaba una certeza: sus hijos habían regresado no solo a su lado, sino también al camino de la humildad y el amor verdadero. El viento sopló suave entre las flores del jardín, y el atardecer iluminó aquella reunión familiar con un resplandor dorado.